Buen día, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén pasando bien la cuarentena. Y me toca hoy a mí compartir la palabra de Dios. La verdad es un gran privilegio, una gran responsabilidad poder tener que hacerlo. Yo quisiera que me acompañen al Evangelio de Mateo. Y me acuerdo que hace un tiempo atrás, hace unos años, cuando salimos a predicar en la plaza, me acuerdo que tuvimos que hablarle a una persona, no me acuerdo mucho los detalles, no me acuerdo el contexto, no creo si fue de día o de noche, pero sí me acuerdo lo que contestó esta persona. Estábamos solamente, no me acuerdo cómo estábamos hablando, solamente estábamos buscando, hablando sobre el propósito del Señor Jesús que vino a la tierra a salvar, a perdonar pecados. Solamente le habremos preguntado cuál fue el propósito para el Señor Jesús, y lo que más me llamó la atención fue la respuesta de esta persona, ¿no? Que no era cristiana, pero sí conocía algo del Evangelio. Y él citó un pasaje, y dijo que el Señor Jesús vino a traer espada. Y lo que contestó era correcto. El Señor Jesús vino a traer espada porque era fue un propósito del Señor Jesús. Cristo Jesús dijo eso, a eso me refiero. Yo quisiera que me acompañen, ¿no? A ese pasaje. Un pasaje muy llamativo, la verdad que cuando uno lo lee llama la atención, y si uno lo lee fuera de su contexto, sin entender el significado, puede uno confundirse, aplicarlo mal y precisamente interpretarlo mal. Dice Mateo capítulo 10, versículo 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando uno lee este pasaje, llama mucho la atención, ¿no? A mí, cuando yo lo leo, siempre me llama la atención. Y lo que uno primero tiene que ver es el contexto. Cuando uno ve lo que dice el Señor Jesús, ve que el contexto es que Jesús envía a sus discípulos, a sus 12 discípulos, a predicar, y le da ciertas instrucciones. También les advierte sobre las persecuciones que van a tener. Les advierte, los alienta también sobre que Dios lo va a proteger, que Dios lo está cuidando en todo momento. Pero también le da la advertencia de que si no lo confiesa, el que lo confesare, dice en el versículo 32 y 33, dice que lo confesare delante de los hombres, él también lo hará delante de Dios. Pero el que no le confiese delante de los hombres, él tampoco lo va a hacer delante de Dios, ¿no? Y en el contexto de esa advertencia que le dice el Señor Jesús, está este pasaje donde da una clara, podemos decir, nos muestra una realidad, una gran realidad, ¿no? Dice versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Lo primero que uno puede decir es que si uno lee la Biblia, se da cuenta que el Señor Jesús es un hombre que vino a la tierra a traer paz, ¿sí? Dice Isaías 9:6 que es el príncipe de paz. Dice Juan 14:27: las paz os dejo, mis paz os doy, no os los doy como el mundo la da. Dice Efesios 2:14: porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que están cerca. Pero aunque estamos seguros de que vino a traer paz, y dice, y a través del Señor Jesús tenemos paz para con Dios, dice Romanos
5:1, también vino a traer espada. ¿Sí? Es una aclaración muy llamativa. Y esto, la espada, ¿por qué Jesús utiliza es una figura, esta figura de la espada, ¿no? Es para mostrar que va a haber una separación, ¿no? La espada se está refiriendo a eso, la espada separa, divide en dos, ¿no? Y el versículo 34, 35 y 36 habla que va a poner división entre la familia, ¿sí? En menor o mayor medida. En el contexto, en el lugar donde vivimos, solamente conflictos hemos tenido con nuestra familia, por Cristo, y en mayor o menor medida, ¿sí? Y solamente si lo lee un musulmán convertido al cristianismo, este pasaje lo aplica 100%, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado muchas las historias de aquellos que se han convertido al cristianismo, que eran musulmanes, que creían en el Islam, y se han convertido y la familia lo rechazó, los tienen por muertos porque aceptaron a Cristo como su Salvador. Y este es el sentido, ¿no? Y muchas veces la familia no entiende. Los amigos, podemos decir, vamos como una aplicación. Muchas veces los amigos no entienden por qué creemos en el Señor Jesús y hasta se apartan, se alejan de nosotros. Y esto es lo que el Señor Jesús quería dar a entender, advertir, mostrar. ¿Sí? Versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Lo que está dando el Señor Jesús, la explicación que uno podría tener es que la cuestión es las prioridades que debemos que tener. Nuestra prioridad debe ser el Señor Jesús, primero, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros no... Yo amo un montón a mis hijos, amo un montón a mi esposa, amo un montón a mi familia. Y los amo un montón. Pero eso quiere decir que... eso quiere decir que lo que yo creo que el Señor Jesús, los parámetros que me enseña la palabra de Dios, no debe estar por debajo de mi familia. Por cualquier acción, cualquier cosa que yo haga, no debe estar contrario a lo que dice la palabra de Dios, lo que me pide el Señor Jesús. A eso se refiere el pasaje, ¿no? El Señor Jesús no dice que tengo que dejar de amar a mi familia. El Señor Jesús dice que tengo que amarlo más a Él. El Señor Jesús pide que al considerar pongamos al Señor Jesús por arriba de la familia. Eso no quiere decir que tengo que dejar de amar, ¿no? Eso no quiere decir que tengo que amar menos. Uno tiene que amar con toda la intensidad. Pero cuando los parámetros de decisiones, de acciones, y me lleven a transgredir la palabra de Dios, las normas de Cristo, a eso se refiere este pasaje. Y cuando habla de la dignidad, ¿no? Esto ya lo vamos a ver. Ser un discípulo del Señor Jesús es algo muy digno, ¿sí? Es algo muy digno. Pero si yo considero que por valorar a un familiar cometo pecado, podemos decir, el Señor Jesús dice: no es digno de mí. No es digno de mí. Y sigamos. Muchas veces esto es lo que pasa, ¿no? Cuando el conflicto se genera de esta manera. Un padre, un hijo, un hermano, una esposa, puede ser, con el Señor cristiano, cuando uno conoce al Señor Jesús después de haberse casado, ¿no? No entiende lo que
lo que Dios nos quiere lo que dice la palabra de Dios, queda como, dice, le pide ciertas cosas. Vamos a decir un ejemplo burdo, ¿no? Le pide, vamos al extremo, ¿no? Supongamos que vamos a tomar, supongamos, ¿no? Y antes tomaba y ahora no toma más. Dice, pero ¿por qué? No, no puede ser. No, pero antes nos divertíamos, nos gustaba emborracharnos, y ahora no, ¿qué pasa? Sí, y así con muchas cosas, ¿no? Yo no tomé ese ejemplo clarito, pero solamente hay un montón de ejemplos. Dice versículo 38, ¿no? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? Dice el comentarista William Barclay, dice, el cristiano puede que tenga que sacrificar sus ambiciones personales, la tranquilidad y la comunidad que podría haber disfrutado, la carrera que podría haber completado, puede que tenga que renunciar a sus sueños, puede que tenga que darse cuenta de que las cosas luminosas que había vislumbrado no serían nunca para él. Seguramente tendrá que sacrificar su voluntad porque ningún cristiano puede nunca hacer lo que a él le agrade. Tiene que hacer lo que a Cristo le agrada. En el cristianismo hay siempre una cruz, por eso es la religión de la cruz. Y es claro, ¿no? Tomar la cruz significa sacrificar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, por lo que Cristo quiere. Sí, y en este pasaje, versículo 38, habla de dos cosas, tomar y seguir, ¿no? Tenemos que seguir al Señor Jesús. No es seguir sin un rumbo, sin una brújula, sino al Señor Jesús y detrás de Él, dice, en pos de mí. Dice, al no amar a Cristo como Cristo lo pide, al no hacer estas dos cosas, tomar la cruz y seguirlo, Jesús es categórico, dice, no es digno de mí. ¿Sí? O sea, no estoy a la altura, a la expectativa de lo que quiere el Señor, ¿no? Ser discípulo de Cristo, como dijimos, tiene un alto honor. Y termina este pasaje, dice, el que haya su vida la perderá, y que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice la NTV, si te aferras a tu vida la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Aferrarse a mi vida genera que en verdad pierda lo más valioso en la vida, que es Jesús. Por eso Jesús habla de esta contradicción, parece una contradicción, ¿no? El que busca lo que piensa que da sentido a la vida, realmente pierde su vida y eternamente. Pero cuando uno pierde su vida para lo que considera el mundo, al seguir a Jesús, uno encuentra la vida. Barker también lo expresó así: no hay lugar para una táctica de seguridad en la vida cristiana. Es que busca en primer lugar la tranquilidad y la comunidad y la seguridad, y el cumplimiento de sus ambiciones personales puede que obtenga todo eso, pero no será un hombre feliz, porque vino a este mundo para servir a Dios y a sus semejantes. Uno puede amar la vida si eso es lo que quiere, pero de esa manera perderá todo lo que hace valioso en la vida, para los demás, y digna de vivir para sí mismo. El camino de servicio a sus semejantes, el camino de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, el camino a la verdadera felicidad consiste en gastar la vida generosamente, porque solo así podemos encontrar aquí la vida, aquí y en el más allá. Es muy claro, ¿no? El verdadero sentido de la vida no está en lo que quiere el mundo, ¿no? Esos afanes, esas ambiciones, aunque uno lo busca, uno quiere tener una casa, un buen trabajo, una buena profesión, ganar mucho dinero, pero cuando eso se transforma en la prioridad de mi vida, la pierdo. Es clarísimo este pasaje. Pero cuando uno dice pierde la vida, en el sentido, vamos a dar esta explicación, ¿no? En el sentido de dejar aquellas ambiciones, aquello que uno desea, ¿sí? Por Cristo. Aunque la mirada del
del mundo, la mirada de las personas, aún de nuestra familia, dice, esta persona está desperdiciando su vida para el Señor Jesús, está diciendo, está realmente ganándola. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. El cristianismo es ir contra la corriente, es ir contra lo que piensa el mundo. Eso obviamente se genera un conflicto, ¿no? Y para concluir, la realidad es que Jesús vino para traer espada, ¿sí? Dando este sentido de prioridad, ¿no? El conflicto que va a generar el Señor, que genera seguir al Señor Jesús, de amar a Él antes que a mi familia, es lo que se explica en este pasaje. Y bueno, quisiera terminar con esto, ¿no? La vida cristiana es una vida digna, ¿sí? Cuando uno sigue lo que el Señor Jesús nos enseñó, es una vida que a los ojos de Dios, a los ojos del Señor Jesús es digna, ¿sí? Es digna. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener bien en claro nuestras prioridades, bien en claro el amor que nosotros tenemos por el Señor Jesús, bien en claro el amor que tenemos también por nuestros familiares. Eso no quiere decir que no tenemos que amarlos. Tenemos que saber que tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que sacrificar muchas cosas, muchos deseos que nosotros tenemos y también seguirlo, ¿no? Y sabiendo que la vida se encuentra en obedecerlo a Él.